Este poema, algunos eruditos de la Biblia suponen que dos razones probables. Uno, era una canción que la iglesia cantaba y que Pablo utilizó para reforzar la verdad acerca del cristianismo. Esa puede ser una probabilidad. O dos, que esta era una canción pagana. Escuche usted esto, que esta era una canción pagana que usó ya sea o Pablo o alguno de los maestros de la iglesia del primer siglo para corregir un concepto equivocado y para enseñar la verdad acerca de esto que la gente, como Pablo dijo cuando llegó a la ciudad de Atenas, que adoraban sin conocer. Nosotros podemos ver, hermanos, que la gente en esta fecha, por cultura, celebra la Navidad, pero a veces no tiene la comprensión correcta de las implicaciones de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Algunos cristianos han optado por aislarse. ¿Qué significa esto? No celebran Navidad. Ellos dirán que es una fiesta pagana, que es paganismo en la iglesia y tendrán sus razones que son muy respetables. Pero la tradición de la iglesia a lo largo de la historia ha sido que la iglesia, siempre que encuentra algún destello de la verdad de Dios, por muy leve que sea ese destello, lo que hace la iglesia es tomar aquello y entonces a partir de eso comenzar a enseñar acerca de lo que es verdadero, para que entonces las personas puedan adorar con entendimiento lo que en otro tiempo adoraban o rendían honor sin conocer y sin saber, como Pablo dijera en aquel discurso a los griegos en Atenas: ustedes adoran a Dios sin conocerlo, pero es precisamente de ese Dios del que yo vengo a hablarles. Entonces hay dos posiciones, dos opciones para entender este poema. Algunos sugieren entonces que este poema pudo haber sido un canto que alguien dentro de la iglesia, alguno de los maestros, compuso y que Pablo lo toma para reforzar esas verdades, y otros, con buenos argumentos, creen que era un canto pagano, que ya sea que Pablo o algún maestro de la iglesia tomó para enseñar la verdad. ¿Y por qué consideran que era un canto pagano? Bueno, porque varias palabras que se utilizan en este poema, en este himno, en este canto del Mesías, corresponden a la filosofía griega y no son propias del cristianismo, no son propias del lenguaje cristiano, sino corresponden más a la filosofía griega. Entonces, algunos piensan que Pablo o algún maestro de la iglesia, viendo ese conocimiento distorsionado, pero dentro de ese conocimiento distorsionado, un leve rayo de verdad, lo tomaron y lo corrigieron para decirle a esa ciudad, para decirle a esa cultura: esa es la verdad de lo que ustedes cantan sin conocerlo a plenitud, y esto es lo que ustedes tienen que saber. Entonces este poema al Mesías, o este poema a Cristo, hermanos, es una expresión clara de dos aspectos que no podemos pasar por alto. Número uno, el profundo amor de Dios hacia todos los hombres que se introduce en todas las culturas. Sin importar su idioma, sin importar su lengua, hay algo que el Evangelio reconoce y que otras religiones no reconocen, y es que el hombre, a pesar de haber pecado, sigue teniendo, aunque sea una muy leve, y por muy leve que sea, sigue existiendo un rastro de la verdad de Dios en los corazones del ser humano. De manera que el apóstol Pablo dice o escribe en una ocasión a la iglesia de Roma que el hombre tiene un cierto conocimiento de Dios. Y esto hace diferente al cristianismo de todas las demás religiones. Porque todas las demás religiones, para enseñar la verdad, lo primero que hacen es decir: todo lo que tú sabes es malo y tengo que destruir tu conocimiento para enseñarte la verdad. Pero el cristianismo reconoce que en cada cultura hay un rasgo de la verdad de Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso en el corazón de todos los hombres, y por lo tanto se ve reflejado en cada cultura, Dios puso en el corazón de todos los hombres su verdad.
que fue distorsionada, destruida por causa del pecado, pero no erradicada, no acabada por completo, de manera que la verdad permanece. Y por eso podemos ver que en cada cultura el hombre tiene el conocimiento de Dios, aunque esté distorsionado por el pecado. Tiene el conocimiento de un Salvador, aunque ese conocimiento del Salvador esté distorsionado por el pecado. Tiene conocimiento de redención, anhela la redención, espera la redención, aunque todos esos elementos de la verdad de Dios estén golpeados, manchados, desfigurados por el pecado, pero el cristianismo reconoce que la verdad de Dios, por muy mínima, permanece en las culturas, en el corazón de los hombres. Y ahí podemos ver el profundo amor de Dios, el profundo amor de Dios hacia todos los hombres. Tenemos entonces un hermoso canto, hermanos, y permítanme leerlo para ustedes. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20. Después de que el apóstol Pablo pasa de hablar, de recordar a la iglesia de Colosas lo que Dios el Padre ha hecho en favor de ellos, en el verso 13 y en el verso 14 introduce al Hijo mencionándolo como el Rey de un reino y un reino de amor. Y en el versículo 14 habla acerca de lo que este Rey en un reino de amor ha hecho en favor del hombre, en quien tenemos la redención. ¿Qué es la redención? El perdón de los pecados. Y entonces, después de esta declaración, el apóstol Pablo empieza con este himno, introduce este poema, esta hermosa composición, quizá hecha a algún dios griego, algún dios pagano, pero tomada por el cristianismo y diciendo, este es el verdadero logos, no el logos de la filosofía griega, no es una emanación como los griegos pensaban, este Cristo del que yo les estoy hablando es el verdadero Dios, el verdadero logos, la verdadera imagen de Dios. Y comienza ahí este himno, Él, observe el pronombre personal, Él, no aquello. Jesús es un ser personal, histórico y personal. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó, le plació que a Dios que la plenitud de todo habitara en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Ahora imagine una sala llena de expertos en todas las materias discutiendo temas como la corrupción, la violencia, el calentamiento global. Y cada uno proponiendo su punto de vista, qué es lo que esta humanidad sin esperanza necesita para salvarse, para por lo menos si no devolverle a esta tierra tan golpeada por la corrupción, por la contaminación, la gloria de otros años, por lo menos alargar su agónica vida. Y en medio de esa sala la gente discutiendo sobre tecnología, sobre ciencia, sobre política, las mentes más brillantes pensando en la solución para los problemas que están golpeando, lacerando a la humanidad. Y en medio de la sala se escucha una propuesta. Cristo es la solución. Imagínense el alboroto que esta declaración provocaría en esa reunión de mentes brillantes. ¿Qué está diciendo este fanático? ¿Qué está diciendo este loco? Estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de calentamiento global, de violencia, de corrupción, de pobreza, de malos gobiernos. Estamos buscando la solución para problemas reales. ¿Qué tiene que ver la religión con los asuntos reales? ¿Qué tiene que ver eso con todo, con esa proposición, con lo que nosotros estamos hablando? Pues la declaración de Pablo sonó y retumbó en una sociedad similar a la nuestra.
Los griegos tenían una percepción muy propia de su cultura de entender la vida. Ellos creían que la solución a los problemas era precisamente como lo planteaban los grandes filósofos de su tiempo. Ellos pensaban que las mentes que iban a llevar a la sociedad a un mejor lugar eran precisamente las mentes griegas, la filosofía griega. Pero en medio de todo ese caos que se vivía en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe esta carta, retumbó en todo el imperio romano, en toda el Asia, en todo Israel, en toda Judea, retumbó, sonó una declaración que en ese momento parecía subversiva y hasta absurda, tonta, porque cuando en algún momento, en algún lugar, el apóstol Pablo se atrevía a decir, Cristo es la solución, de repente los que estaban ahí congregados decían, este está loco, vámonos a otro lado, este es un ignorante, no sabe de lo que habla. Judíos y griegos despreciaban esta declaración. Judíos y griegos despreciaban esta afirmación porque los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría. Todos de una u otra forma estaban buscando el bienestar para el mundo en el que vivían, como nuestra sociedad está buscando el bienestar para este mundo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y quiero mostrarle en esta tarde la importancia de la declaración del apóstol Pablo. Pablo no es un fanático, no es un loco, no es un hombre que de repente se toma a la ligera los problemas y simplemente sale con asuntos de religión. Cristo es la solución. Sino que la perspectiva de Pablo es una perspectiva correcta de la realidad que está enfrentando la cultura de su tiempo. Y se levanta no como un nuevo filósofo, sino como un vocero de parte de Dios. No como alguien que va a disertar, reflexionar, meditar, filosofar sobre los problemas y no va a llegar a ninguna conclusión, porque honestamente el hombre siempre reflexiona sobre las cosas y jamás hace algo que realmente solucione los problemas. Pero Pablo trae un mensaje y nos enseña que los problemas del mundo son debido a la condición del hombre, no a la ciencia o a la falta de ella, la ausencia de ella, sino a la condición natural del hombre. El hombre es un esclavo del pecado y el pecado ha hecho que este mundo se sumerja en una vanidad, en una vida vana, en una incapacidad de ser el mundo fructífero que debió ser y como fue diseñado por Dios. Y el pecado ha distorsionado la percepción que el hombre tiene de Dios. En esta semana escuchaba una mesa de periodistas y el moderador hacía una pregunta a cada uno de los periodistas que estaban ahí. ¿Cuál consideras tú que sea la noticia más importante a nivel internacional de este último mes, me parece? Cada uno comenzó a dar su perspectiva, pero me llamó particularmente la atención la respuesta de una periodista. Ella decía que para ella una de las cosas más importantes que se han dado en estos últimos días ha sido el movimiento feminista y sobre todo con lo que se ha llegado a conocer como el himno del feminismo, con el performance o esa manifestación en contra del patriarcado, en contra del gobierno, en contra de todo lo que a su punto de vista les está oprimiendo. Y ella decía, es que, y la parafraseo, ella se sorprendía de lo rápido que este movimiento corrió a lo largo del mundo. Comenzó en Chile y en 2 días ya se encontraba no solamente en América Latina, se encontraba incluso en lugares, en países donde uno pensaría que un movimiento feminista no podía florecer, en países que son musulmanes de religión. Y que por lo tanto son, diría, patriarcales en extremo. Y ahí se dieron manifestaciones en contra, o manifestaciones feministas. Y esto decía la periodista, ella decía, me parece que estamos frente al fin de una nueva era, como el cambio en la ilustración, el cambio no solamente de época, sino en un nuevo periodo. Y decía ella, creo que
estamos viendo que los jóvenes no creen en la política, no creen en la economía, no creen en el matrimonio, no creen ni siquiera que este mundo tiene futuro. Estamos en una época sin esperanza. Bien, piense usted en todo esto, porque precisamente esta forma de ver el mundo no es nueva en nuestra sociedad. Los griegos pensaban que el mundo era malo. La materia es mala. La materia es mala. ¿Cuál es la solución? Ser etéreos, escapar de este cuerpo, escapar de esta materia que es mala. Pero ¿a qué se debe, hermanos, que el hombre ve todo lo que Dios ha creado y que Génesis dice que ha sido creado como extremadamente bueno o bueno sobremanera, bueno en gran manera? La Biblia dice que la razón por la que el hombre ve todo malo es porque el pecado ha distorsionado la percepción de la realidad. Los jóvenes dicen, el matrimonio es malo, el trabajo es malo, los gobiernos son malos, los hijos son malos, los padres son malos, todo es malo. Tener mascotas es malo, no tenerlas es malo. Tener dinero es malo, no tenerlo es malo. ¿No es cierto? Todo es malo. ¿Por qué vivimos con un pensamiento así? ¿Qué es lo que el Evangelio hace de diferente en nosotros? Observen, cuando el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, en este poema al Mesías, en este poema a Cristo, el apóstol Pablo nos está mostrando que Jesucristo, que el Verbo se hizo carne para revelarnos quién es Dios de verdad. Cuando el hombre está lejos de Dios y esclavizado al pecado, suceden dos cosas. O Dios es una persona mala o Dios simplemente no existe. Pero como alguien decía con tanta razón, si Dios no existe, ¿por qué los ateos se enojan tanto de que nosotros creamos que sí existe? ¿Será quizá porque en sus mentes tratan de matar lo que saben que no pueden evadir? La realidad de la verdad de Dios. Pero el hombre tiene una mente distorsionada acerca de Dios. El hombre piensa que Dios, si existe, como un filósofo griego lo diría, si Dios existe, pueden ser dos posibilidades. Una, o Dios es bueno pero no poderoso, o Dios es poderoso pero no es bueno. Porque si Dios existe y es bueno pero no poderoso, eso explica por qué hay tanto mal. Porque aunque sea bueno, no tiene la capacidad para limitarlo. Pero si Dios es bueno, pero si Dios es poderoso pero no bueno, también explica el mal, ¿no es cierto? Porque aunque sea poderoso, no quiere quitar el mal. El pecado distorsiona nuestra percepción de Dios. El hombre piensa, y generalmente cuando piensa en Dios, piensa en un Dios que es violento, que es enojón, que está molesto, que es un Dios que siempre está observando, que está viendo a ver qué haces mal para inmediatamente castigarte por ese mal. Esa fue la percepción que Adán y Eva tuvieron una vez que pecaron. El Dios que era completamente bueno se convirtió en un Dios malo. Cuando Adán y Eva pecan y escuchan la voz del Dios bueno que creó ese huerto para el disfrute de ellos, ellos tienen miedo. Y Adán dice, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Pero ¿quién le dijo a Adán que debería tener miedo de Dios si Dios creó al hombre para tener una relación con él? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés llevó a Israel al monte Sinaí y Dios habló desde el monte? ¿Qué es lo que el pueblo dijo? Ve tú, porque nosotros tenemos miedo. Ahora piensen esto. ¿Por qué el pueblo que fue sacado de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, y que Dios dijo, me acordé del pacto que hice con Abraham, con Isaac, con Jacob, y vi el dolor de ustedes y sentí compasión por ustedes, y los saca de Egipto y los lleva al monte? ¿Por qué ese Dios que muestra tanto amor produce tanto terror? ¿Por qué? Por el pecado. Ahora, cuando Jesús se encarna, Él viene a mostrarnos en realidad quién es Dios. No es el Dios de los griegos, esos dioses caprichosos, esos
esos dioses alejados, aislados, berrinchudos, que toman lo que quieren, que matan a quien quieren, que hacen lo que bien les parece. No es el Dios de los griegos, tampoco es en cierto sentido el Dios de los judíos, que exige que su ley sea cumplida y los que no la cumplan los va a exterminar de toda la tierra. No es tampoco el Dios de los judíos nacionalistas, de los celotes, de los guerrilleros, de los macabeos, de todos estos movimientos que luchaban por el honor de Dios. No es el Dios alejado de los griegos. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Pablo dice que la única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y la palabra imagen es representación, no tiene la idea de representación, no en aspecto físico. Esto significa que la intención de Dios no era decir, así soy físicamente, así soy como es Jesús en su cuerpo, así soy yo. No, la idea hebrea de la imagen siempre tenía que ver con personalidad, con obras, con acción y menos con apariencia física. De manera que cuando el apóstol Pablo dice que Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo que en todas las acciones de Jesucristo podemos conocer el verdadero carácter de Dios. Ayer estaba escuchando una canción que, déjeme decirle, la he escuchado no sé cuántos años, y solo hasta ayer estaba poniendo atención en la letra, y una parte de la letra decía... decía algo así como, anda bien delante de Dios porque Él te está mirando, Él está viendo cómo anda. La idea de un Dios que siempre te está observando para castigar. La idea del Dios que te está observando para castigarte. ¿Y cuántas personas tienen esa imagen de Dios? Pórtate bien, Dios te está viendo. No hagas nada malo, Dios te está viendo. Es verdad, pero no es toda la verdad, ni es la única verdad. Es una pequeña parte de la verdad. Observe lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. Juan, como algunos lo llaman, Juan el Divino, y es conocido como Juan el Divino no porque sea un semidios, sino por la revelación que tuvo en la isla de Patmos, o Juan el teólogo, o el anciano Juan. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, 1:14, el Evangelio de Juan. Observe lo que el texto dice. Evangelio de Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Ahora, ¿cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo es la gloria de Dios? La gloria de Dios está descrita por dos adjetivos: lleno de gracia y de verdad. Este no es el Dios de la tradición judía. No es el Dios que para los judíos era ese Dios airado que estaba diciendo, yo aborrezco a los gentiles y aborrezco a todos los que quebrantan mi ley. Por eso los fariseos decían, esa es una pecadora, como si él es el Hijo de Dios o como si él es un profeta, puede estar con esa pecadora. Debería saber que Dios la aborrece y la va a destruir en el infierno. De repente el apóstol Juan introduce una imagen de Dios que el pueblo judío no tenía acerca de Dios, el Dios lleno de gracia y de verdad. Tan condescendiente fue Dios para con un mundo pecador que cuando el pueblo de Israel en el monte dijo, no se acerque a nosotros, que sube tú, nosotros no queremos estar porque nos da miedo. El Señor dijo, está bien. Tan condescendiente es Dios con la debilidad humana. Cuando Moisés le pide a Dios en Éxodo 33:20 ver su rostro, Dios le dice a Moisés, no verás mi rostro, porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Ahí está la misericordia de Dios.
Si Dios quisiera destruir al hombre, ¿no podría abrir los cielos y dejar ver su gloria y entonces todos nosotros pereceríamos? ¿No simplemente dejaría ver todo el esplendor de su santidad, la belleza de su majestad? Y no porque Él sea aterrador, sino porque nosotros como seres caídos no soportamos su santidad, porque en pecado hemos sido formados. Pero tan amoroso es Dios, que se encarnó en la persona de Jesucristo y habitó entre su pueblo. Y Juan dice, y vimos su gloria. ¿Y cuál es esa gloria? No dice, y vimos su gloria, un hombre fuerte, poderoso, un hombre prepotente, orgulloso. Vimos su gloria llena de gracia y llena de verdad. Ahí está la esencia de lo que es el Evangelio. Ahí está el corazón del Evangelio, es hablar de este Dios que teniendo toda la razón para juzgar al hombre, muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? La maldad, la violencia, la corrupción no la produce Dios, la produce el hombre que se ha apartado de Dios. Y en medio de todo eso podemos ver la increíble gracia de Dios que teniendo toda la razón para destruir al hombre, en lugar de darnos muerte, extiende su gracia. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En Cristo podemos ver lo que significa Dios amó al mundo. ¿De qué forma? Jesús acercándose a la mujer que practicaba la prostitución, al leproso, al cobrador de impuestos, al corrupto. Jesús acercándose incluso al fariseo egocéntrico, orgulloso, autosuficiente. Jesús acercándose a ellos y diciéndoles, hablándoles acerca del perdón, de la misericordia, de la gracia, del perdón que se ofrecía y se sigue ofreciendo al hombre a través de Jesucristo. La razón, hermanos, por la que Pablo podía levantarse en medio de una sociedad que buscaba soluciones a sus problemas y decir, Cristo es la respuesta, es precisamente esta. La razón de tanta corrupción, la razón de tanto empobrecimiento, de tanta contaminación, no es que Dios ha abandonado al mundo. La razón es porque el hombre se encuentra sumergido en la más densa oscuridad del pecado y Cristo ha venido a ofrecer salvación y perdón a todo aquel que cree. ¿No cree usted que Él tiene todo el derecho de castigar al hombre por hacer una mala tarea con lo que Dios ha hecho? En la iglesia de San Pablo estamos estudiando el libro de Génesis, estamos en el capítulo 3, y les llamaba la atención a las acciones de Dios y a las acciones del hombre. Cuando Dios regresa al huerto para encontrarse con el hombre, porque el hombre fue creado para habitar con Dios, y el hombre se esconde, les decía, Dios no es como nosotros. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado. Dios, de hecho, tuvo que estar presente cuando Adán y Eva pecaron, y aún así los amó. Aún así los amó. Cuando ellos estaban tomando de ese fruto del cual el Señor les dijo, no comerán, Él no les dio la espalda, aún así los estuvo amando. Cuando ellos fueron despojados de la vestidura de gloria que Él había puesto en ellos y que era una clara representación de que ellos eran su imagen y semejanza, Dios los estuvo amando. Dios no es como nosotros. Les decía a los hermanos, nosotros generalmente cuando nos enteramos que alguien, sobre todo si un hijo, ha hecho algo malo, ni siquiera esperamos a que llegue. Decimos, ahorita va a haber, yo mismo voy a traerlo y me va a escuchar ese niño, esa niña, ese chamaco, esa chamaca, se va a enterar quién soy yo ahorita mismo. Irrumpimos, interrumpimos donde esté, lo sacamos de las orejas, lo empujamos, lo golpeamos. Todo mundo tiene que saber lo justos que somos. Mire qué distinto es Dios. Él entra al huerto y Él sabe que su creación, la más grande de todas sus criaturas, han caído, han perdido su gloria. Él entra al huerto y con toda la paciencia que ninguno de nosotros posee, pregunta, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Usted cree que Él no sabe dónde están?
Él no entra levantando árboles, pateando piedras, no está diciendo, ¿dónde se escondieron? Ahora mismo que los encuentre sabrán quién soy yo. Él pregunta, todavía Moisés nos da una imagen del amor y la paciencia de Dios en medio de la brisa de la tarde. Mire qué tranquilidad. Parecía que nada había cambiado, pero Adán y Eva sabían que habían sido transformados en su esencia. Y en medio de esa situación, Dios entra y pregunta, ¿dónde estás? Y Adán contesta, oí tu voz y tuve miedo. Y déjeme hacerle una pregunta, ¿el pecado cambió a Dios? Dios sigue siendo el mismo. ¿Por qué entonces Adán y Eva tuvieron miedo? Porque el pecado nos cambia a nosotros. Distorsiona la realidad de quién es Dios. Dios es malo, Dios no me escucha, Dios mira tanto sufrimiento y no haces nada por mí. Los discípulos en la barca, cuando la barca estaba siendo azotada por el agua, decían, Dios, ¿no te importa? Jesús, ¿no te importa? Jesús, ¿no te importa? Perecemos, ¿no te importa? Tú estás durmiendo, ¿no te importa lo que nos está aconteciendo? El hombre piensa que Dios es indiferente, que Dios no se preocupa, que Dios no ama, que Dios solamente está ahí para castigar. Yo creo que a todos, en algún momento nuestros hijos nos han dicho, a usted, en algún momento siendo hijo le dijo a sus padres, tú nada más me regañas cuando hago las cosas mal, pero cuando hago las cosas bien, no me dices nada. Tiene poco que lo escuché del labio de uno de mis hijos. Y es cierto. Y a veces es la percepción que tenemos de Dios. Como si Dios solamente estuviera observando. Te estoy observando, te estoy observando. Y estoy esperando que te equivoques, estoy esperando que peques para que entonces sepas lo que realmente soy yo. Muchas personas tienen una idea, una imagen equivocada de Dios. Dios es malo. Dios no es bueno. Aunque nunca lo van a pronunciar, aunque nunca se van a atrever a decir Dios es malo, actúan como si Dios fuera malo. Actúan como si Dios fuera malo. Hay incluso personas que dicen, no te acerques mucho a Dios porque cuando más te consagras, y mire, esa es una frase que yo he escuchado en muchas bocas, cuando más te consagras a Dios, peor te empieza a ir. ¿Qué significa eso? Dios es malo. Yo creo que cuando Dios escucha expresiones como esas, con tanta paciencia nos pregunta como Adán le preguntó, ¿y quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo el Dios tan bondadoso? El Dios que creó el huerto para que Adán y Eva no tuvieran hambre, que los vistió con una vestidura de luz para que no fueran semejantes a los animales, que estableció una relación directa con ellos. ¿Cómo Adán y Eva se atrevían a decir, Dios, tú eres malo? ¿Cómo el Dios que le rescató a usted y me rescató a mí del pecado, de la esclavitud, que cuando dice la Biblia que nos amó sin que nosotros lo amáramos, que nos buscó sin que nosotros le buscáramos, que Él nos, como dice en el Antiguo Testamento, voy a buscar a un pueblo que no conoce mi nombre, que no tiene mi nombre en sus labios, que no me busca, voy a ser encontrado por los que no me buscan, voy a satisfacer a los que no me persiguen. ¿Cómo el Dios que se preocupó por usted y por mí, cuando nosotros ni nos interesábamos por este evangelio, puede ser un Dios malo? ¿Cómo pueden creyentes, porque Pablo está corrigiendo el pensamiento de los creyentes, cómo pueden los creyentes que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amor de Jesús, un reino de amor donde Jesús es la expresión más vehemente del amor de Dios? ¿Cómo puede ser ese Dios malo? ¿Y cómo podemos nosotros decirle, Dios, ¿no te preocupa lo que estoy sufriendo? ¿No te importa lo que estoy sufriendo? A veces nos quejamos, es que he orado, he pedido y Dios no contesta. Oro y el Señor no me responde, quizá no me oye, quizá Él está lejos. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿Quién le ha dicho esa mentira? ¿Quién? Quizá usted habló con la serpiente.
y terminó creyendo usted esa mentira. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Observa usted cómo el apóstol Pablo está introduciendo una verdad en un mundo donde no hay esperanza? Si Dios existe, dirían los griegos, o como dicen actualmente hoy los agnósticos, si Dios existe, en realidad no sabemos cómo es Dios. No podemos conocerlo. Y los griegos dirían, si Dios existe, no sabemos cómo es Él. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y encuentra a una ciudad devastada ya no estaba devastada, pero que había sido devastada por una epidemia que casi termina con aquella población? Y mientras el apóstol Pablo caminaba por aquella ciudad y la recorre, él comienza a ver monumentos que recordaban la tragedia que había vivido ese lugar, y esos monumentos tenían una inscripción al Dios desconocido. No sabemos cómo es Dios, decían ellos. Y no sabemos qué Dios nos está castigando, pero alguno de ellos nos está castigando. Así que ofrecieron sacrificios a todos sus dioses y dijeron, quizá alguno no conocemos y nos está castigando por no conocerlo. Esa es la idea del ser humano. ¿Cuántas veces he escuchado de boca de creyentes, busca a Dios o Él te va a castigar? Ahora, Dios es justo y paga con justicia a cada uno según sus obras. Pero eso no significa que Él está diciendo, o me buscas, o vas a ver cómo te va a ir. Y de repente esas ideas, si no buscas a Dios, Él te va a castigar con lo que más amas. No, mi Xbox no, me refería a su hijo. Esa es la idea. Dios te va a castigar con lo que más amas, te va a quitar lo que más amas. ¿Cómo incluso entre los cristianos la imagen de Dios es la de un Dios malo? De un Dios que está ahí para castigar al hombre, de un Dios que está ahí para abofetear al hombre, que apenas te equivocas, Él te va a castigar. ¿Por qué la gente piensa acerca de Dios de esa manera cuando Jesús nos muestra la incontable expresión de misericordia incluso a los peores enemigos de la fe? ¿Cómo puede el hombre llegar a esa conclusión de un Dios malo? Pablo está diciéndole a esta sociedad, el mundo no es malo. El mundo está en un proceso de redención. Y esto usted lo puede aplicar a todas las áreas. Nuestros jóvenes tienen que entender el matrimonio no es malo. Dios creó el matrimonio para el gozo del hombre. Y el cristiano debería demostrar a través de sus relaciones, amamos el matrimonio porque tenemos un Dios bueno que nos dio matrimonios para explotar la felicidad del hombre, no para, estás demasiado feliz siendo soltero, así que te me vas a casar, para que a ver si así se te borra un poquito la sonrisa de tu boca. La gente vive de esa manera. El matrimonio es malo, el trabajo es malo, todo es malo, los gobiernos son malos. Observe lo que el apóstol Pablo dice, o retoma la idea de este canto, versículo 16. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Piense usted en esto, porque Pablo está escribiendo en un contexto donde el imperio romano, el imperio déspota, el imperio corrupto está gobernando al pueblo de Israel, y Pablo puede decir, incluso esos dominios muestran la bondad de Dios. Como alguien diría en alguna ocasión, es mejor tener un mal gobierno que vivir en una anarquía. Y esa es una verdad. Es mejor tener un mal gobierno que vivir en una anarquía. Y siempre será mejor. Incluso un gobierno, por muy malo que sea, refleja la bondad de un Dios que es amoroso con nosotros. Pero Pablo está viendo la vida a la luz del Evangelio. El apóstol Pablo está viendo la vida a la luz de la revelación de Cristo. La cultura, el judaísmo le ha enseñado, Dios exige que los infieles mueran, no hay misericordia para los que no creen en nuestra fe.
los griegos le enseñan, la vida es mala, tenemos que escapar de esta materia que nos esclaviza, que nos encarcela. Pero de repente viene la luz del Evangelio y le enseña, la vida ha sido creada para reflejar la bondad y la misericordia de Dios. Qué importante puede ser este mensaje en una sociedad donde pareciera que la sociedad está viviendo tratando de sacar provecho de esta vida sin disfrutar de las bondades de Dios en esta vida. Explotemos todo lo que podamos, de todos modos, esto se va a echar a perder. Es una mentalidad, hermanos, como de saqueador. ¿Ha visto usted acontecimientos, situaciones donde de repente la gente comienza a alborotarse, ya sea por una inundación, un terremoto, como después de eso la gente de aquellos lugares que fueron golpeados por una inundación o por un terremoto entran a los comercios, los vandalizan, roban todo lo que pueden, los saquean? Es como la idea de esto ya se acabó, que cada quien agarre lo que pueda y ya no tiene sentido. La gente está viviendo de esa manera día a día. El mundo no sirve para nada, vamos a sacar el mejor provecho. Corrupción, delincuencia, maldad, perversidad, porque la gente no tiene esperanza en esta sociedad. Sin embargo, el Evangelio de Cristo nos enseña que Dios es bueno porque envió a su Hijo a mostrarnos lo paciente y misericordioso que es. Quiero terminar con el siguiente versículo, bueno, ahí mismo en el versículo 15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aunque ese texto, hermanos, ha sido utilizado para afirmar o para negar la divinidad de Cristo y afirmar que Jesús es un ser creado, la palabra primogénito, según el contexto en el que Pablo está utilizando esta palabra, protótokos en griego, lleva la idea no de primer creado, sino de principal en la creación. Es como si Pablo estuviera diciendo, Jesús es número uno, quien realmente nos revela a Dios y nos revela a un Dios paciente, amoroso, misericordioso, justo, pero también Jesús es la imagen de lo que Dios espera que sea la creación. Observe esto, porque entonces los cristianos nos enfocamos hacia la perfección y decimos, esta tierra tiene esperanza porque el modelo de la creación es Jesucristo. Y tan gloriosa es la vida de Jesucristo que nosotros podemos ver esta tierra con la misma esperanza. Como el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 8 que la creación gime, anhelando la liberación y ser revestida de la misma gloria de los hijos de Dios. Entonces, mientras quienes no son cristianos ven la desesperanza, esto se va a acabar, esto está peor, esto, quién sabe qué va a pasar con nuestros hijos, un asteroide se acerca, el fin en el 2020, en el 2000 no sé qué, tantas teorías, hermanos, nosotros podemos ver esta tierra y decir, Cristo es el primogénito, el que tiene el principado, el más glorioso, y quien es el foco de la creación. La creación se dirige a ser como Jesucristo. Cuando Pablo entendió ese mensaje, pudo ver su mundo desde otra perspectiva. Pudo darse cuenta que el Mesías realmente había traído nuevos días y esperanza para toda la humanidad. Si nosotros entendemos la esencia del Evangelio, hermano, podemos acercarnos con este Evangelio a tanta gente que no tiene esperanza, que cree en un Dios que está completamente airado. El apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cuando el hombre toma esa verdad y la hace a un lado como una verdad insignificante o como algo que no tiene importancia, no le queda otra cosa más que recibir en su propia vida el justo castigo por haber despreciado tan grande y profundo amor de Dios revelado en Jesucristo. Muchas personas tienen una percepción equivocada de Jesús.
de Dios, de la vida. Piensan que a Dios hay que estarlo apaciguando, hay que estarlo calmando a cada rato. La religión católico-romana se centra en la idea de que a Dios hay que apaciguarlo, hay que ofrecerle fiestas. Tú no te puedes acercar directamente a Él, tienes que hacerlo a través de tantos intercesores porque Él está muy enojado. Él está muy enojado. Jesús está muy enojado. El único que lo puede calmar es su madre. Los santos lo pueden calmar. Pero Él está muy enojado. ¿Se da cuenta que solo el Evangelio nos enseña quién es realmente Jesús? Y cómo el Evangelio puede cambiar toda nuestra forma de percibir esta vida y de percibir a Dios. Solo el Evangelio puede darle consuelo a corazones que están desesperados, que están abatidos, que están cansados. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Dios ama al hombre de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que Dios a través de Cristo le dice al hombre, reconcíliate, reconcíliate conmigo, porque he quitado todo lo que impedía que tú te acercaras a mí. Ahora puedes acercarte en la persona de Jesucristo. ¿Cuánta esperanza le da el Evangelio a todos los que creen? Mire este mundo y mírelo con los ojos del Evangelio, con los ojos de la esperanza, del amor y de la gracia de Dios. Vamos a concluir con una oración.